Ya hablamos de los ataques físicos, ahora vamos a ver de lo que son los ataques químicos internos. ¿Qué diferencia tienen entre ataques químicos o patologías internas y externas? Que los ataques químicos internos em, ya tienen los diferentes compuestos químicos que reaccionan desfavorablemente y traen reacciones expansivas dentro del hormigón, dentro de ellos, sin depender de un ambiente agresivo. Sin embargo, por más que sean ataques químicos internos, sí dependen de lo que es el ambiente, principalmente en lo que concierne a el aporte de humedad. Todas las patologías en líneas generales necesitan humedad y los ataques químicos internos necesitan una gran humedad del medio ambiente, y en este caso tenemos dos grandes tipos, lo que se denomina las reacciones de alcali agregado y lo que es el tema de ataque interno de sulfatos. Empezando por las reacciones de alcali agregado, que es la patología interna más importante, se da cuando tengo tres elementos de forma simultánea. Que tengo agregados que sean reactivos desde el punto de vista de análisis petrográfico, cementos propensos a reaccionar con estos agregados, que quiere decir o de alto álcali o que no tengan adiciones activas o lo que fuese, ya lo vamos a ver. Y un elemento que tiene que estar también necesario es la exposición a humedad relativa alta, más del 75-80% de forma continua o contacto con el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que en climas húmedos la reacción alcali agregado suele presentarse, pero en un suelo seco, en un clima seco o en un interior que no tenga suficiente humedad, no puede existir el riesgo de reacción alcali agregado. Existen algunas excepciones de elementos masivos, pero eso es algo discutido aún, pero la humedad relativa es algo que es muy importante, o las estructuras en contacto permanente con el agua. Por eso ciertas obras como las hidráulicas tienen más relevancia en lo que concierne a la reacción alcali agregado. Como se ve abajo a la derecha, las condiciones para esta alkali aggregate reaction es que tengamos álcalis, suficiente humedad y partículas reactivas de sílice amorfa, como vimos en la unidad 2. Y al medio es cuando puede llegar a tener riesgo de reacción alcali agregado, que tenemos básicamente dos grandes familias. Las reacciones álcali-carbonato, que son muy poco comunes, y yo tengo entendido que no hay ningún caso en el país aún, y lo que se denomina reacción álcali-sílice o RAS, que es la más común y reglamentada en CIRSOC 201, por más que las normas IRAM de agregados, como vamos a ver, contemplan a ambas, la más frecuente en el país, en los casos que hay relevados, es la reacción álcali-sílice. Esta reacción se dan con redes de fisuras que no suelen tirar abajo una estructura, no puede haber un colapso de la estructura por ello, ya que las propiedades mecánicas no se ven tan afectadas, la resistencia no se ve afectada, por más que tenga fisura, el modo de elasticidad sí, pero trae sobre todo problemas funcionales relacionados con las expansiones. Van dando desprendimientos, fisuras, y estas fisuras tienen un efecto característico que es un gel blanquecino, un gel silicio, que se da por la reacción entre los álcalis del cemento y las partículas superficiales de lo que es principalmente el agregado grueso. El agregado fino también, pero el agregado grueso genera en general más expansiones, que suelen ser pequeñas, 0,5 1 milímetro por año, pero suficientes para darle que la estructura no tenga condiciones de aptitud o funcionalidad. Ahí tiene ejemplos de reacciones que le he agregado empresas en obras fuera del país. Acá tienen ejemplos de unas bases de una estación transformadora que se iban a sacar unos testigos para refuncionalizarla, y nos encontramos con la sorpresa que tenía reacción al alcali agregado muy notoria. Fíjense las fisuras que se ven transversales arriba a la izquierda, que acompañan la forma de los agregados. Fíjense abajo el testigo mojado como está casi todo fisurado internamente. Esas fisuras que se dan al costado de los agregados justamente es porque las reacciones que provocan este gel expansivo se dan en la periferia de los agregados principalmente gruesos. ¿Por qué? Porque bueno, es donde está la superficie de las partículas reactivas de los agregados con los álcalis del cemento. Fíjense en un testigo de la derecha cómo se ven los geles blanquecinos, ¿sí? Alcanza a verse, y es más, se ven en el agregado este de la derecha, el grande, que tiene como una línea cóncava blanca, que es el gel.
fíjense cómo las partículas de agregado ya se van deteriorando, se van degradando. Cualquier fisura no es reacción alcali agregado, es difícil que haya reacción alcali agregado, pero algunos casos puntuales hay. Otro caso, bueno, este es el mismo caso, fíjense, al sacar testigos de estas bases, que no había pasado nada con la estructura, pero sacamos testigos para hacer una refuncionalización, para ver si se podían fundar otro equipo, y fíjense cómo los testigos se despegaron, y fíjense cómo el hormigón tiene este gel blanquecino que separa la estructura y son fisuras generalmente pasantes, y que altera el agregado, fíjense que se ve cómo lo altera superficialmente, con lo cual es gradual. ¿Por qué? Porque ese agregado no se va a ir a recuperar y va a seguir reaccionando. Pueden ver en la fotografía de la derecha que es un testigo cortado, cómo se ve un agregado como rojo con una aureola blanca, y como el agregado más oscuro tiene una aureola más oscura, que significa que se va deteriorando. Y el problema que tiene este deterioro no es la falta de herencia en sí entre la pasta y el agregado, sino el problema que tiene es que son productos expansivos, y al ser expansivos producen fisuras. Fíjense abajo a la izquierda, este gel cuando uno lo corta, ¿sí? Luego se seca en presencia del ambiente, pero es un gel muy húmedo, muy dependiente de la humedad relativa. En este caso había napa freática cerca por un canal en esta obra. Caso 2 también en San Rafael, fíjense la central Newell 2, fíjense abajo a la izquierda esas fisuras en redes, fíjense a la derecha un flexímetro para medir lo que es la separación, el hinchamiento que va a tener la estructura en esta red de fisuras. Y el problema, como se ve abajo a la izquierda estamos sacando un testigo, abajo a la derecha fíjense la red, no trae un problema estructural a la obra, pero como una obra hidráulica no puede evitar que el agua tome en contacto con ella. Al no poder hacerlo y al ya tener lo que serían los compuestos nocivos dentro del hormigón, los álcalis y las partículas de agregado reactivas, el hormigón se va a ir expandiendo, se va a ir fisurando, y eso en este caso traía problemas que este hinchamiento iba sacando de posición las turbinas, los ejes de las turbinas, con lo cual había que reposicionarlas con el costo que esto conlleva. En este caso me tocó hacer estudios de reacción alcali agregado potencial, que quiere decir de ver, ¿sí? Residual, perdón, de ver cuántos años más iba a seguir expandiendo la estructura, ensayos muy específicos que se desarrollaron en conjunto con La Plata. La conclusión es que un par de décadas más todavía había para que la estructura siga expandiéndose, lo cual iba a concluir la vida útil de la obra, siguiendo las expansiones que se denotan a partir de los 10-20 años de construida en general. Acá me tiene sacando un testigo abajo a la izquierda, en la sala de máquinas. Fíjense al sacar un testigo a la derecha abajo, cómo se ve completamente fisurado. Todo el hormigón, que es un hormigón masivo, está todo fisurado por adentro, lo cual no indica problemas de discontinuidad o problemas de mayor permeabilidad, porque son geles muy compactos pero expansivos. Fíjense arriba a la derecha el taladro, es decir, el hueco que deja sacar el testigo, cómo se ven las fisuras a lo largo del testigo que van cortando en diferentes planos, y al final se ve un plano blanquecino que se despegó el testigo por el gel directamente. La reacción alcali carbonato no es muy común, se da con agregados calcáreos, es decir, cuando el agregado no es silicio, puede haber ciertas reacciones con agregado calcáreo que con agregados relacionados con calcio y dolomita, es decir, con piedra caliza o con dolomita, con ciertos álcalis da un compuesto que es la brucita, que es un hidróxido de magnesio, y calcita, que son productos expansivos. Estos productos expansivos se pueden dar en la superficie de los agregados, pero no es demasiado común esta reacción álcali-carbonato. Sí es la reacción álcali-sílice, que es la más frecuente, y se da por un fenómeno aún totalmente no comprimido de un desequilibrio entre los iones de sílice y los oxidrilos, que están dados por el pH alto y por los álcalis, que la combinación entre la sílice amorfa inestable de los agregados más los álcalis de cemento y los hidroxilos dados por la misma reacción de hidratación del cemento, como vimos en la unidad 4, dan un gel silicio alcalino muy expansivo, muy dependiente del agua, que va transformando el borde de los agregados en un producto
producto que tiene más volumen y por ende eso va creando expansiones. Acá tienen un ejemplo en el cual no hace falta que se lo estudien, pero fíjense abajo a la derecha se entiende fácil cómo el gel va en la periferia, en los bordes de los agregados, principalmente gruesos. Los agregados muy chiquitos pueden desintegrarse directamente y se forma un gel, lo cual no es tan expansivo como el agregado grueso, y van generando presiones. A la izquierda, arriba tiene una partícula de agregado que es lo marrón claro, ¿sí? Que está constituida por lo que es sílice amorfa principalmente, y la parte color agua celeste es la solución intersticial con el calcio, los álcalis, que a la derecha se ve como parte del agregado va produciendo una capa superficial de un gel expansivo y genera fuerzas, lo cual da fisuración. ¿Bien? Entonces, esa expansión del gel es lo que da esta progresiva y imparable patología. Imparable, si uno bloquea de humedad ciertos elementos, podría llegar a ser elementos no masivos que se detenga lo que es la reacción, pero son soluciones que muchas veces no son efectivas. ¿Qué es lo que me dice el CIRSOC? Da prioridad a la información de obras en servicio como ya vimos en la unidad 2. Esto es lo mismo que la unidad 2. ¿Qué me dice? Bueno, si usted tiene una obra cerca, mismas condiciones ambientales, mismas condiciones de humedad o napa freática, y utilizó los mismos agregados y materiales, hágala. No le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque su obra del costado, si es igual y no le ha pasado nada, la naturaleza es mucho más sabia que todos los ensayos que nosotros hagamos en laboratorio. Sin embargo, hay una norma IRAM específica para la inspección de obras. Esto no es demasiado aplicable porque los cementos van cambiando año tras año, lustro tras lustro. Es difícil obtener la información de que los agregados sean de la misma cantera, del mismo frente, la misma reactividad, con lo cual es raro tener no solo base de datos de estructuras de hace más de 15 años, sino materiales análogos, con lo cual es difícil demostrar mediante esta analogía que no se pueda llegar a tener la reacción a aquel agregado por obras existentes. Como las mismas, no hay obras equivalentes que uno pueda llegar a tener lo que es una base de datos o puedan llegar a presentar daños, lo cual sería, hay que tomar muchísimas precauciones. Hay que hacer el análisis petrográfico según unidad 1649, como vimos en la unidad 2, y hay una tabla en función de los minerales que ya se conoce, como el cherte, el ópalo, la calcedonia, sílice amorfa, en función de ciertos porcentajes que me da el geólogo en análisis petrográfico que ya está demostrado que pueden ser potencialmente reactivos. De allí, si son potencialmente reactivos, lo recomendable es hacer el ensayo de barra de mortero acelerado, que si me da la expansión de este ensayo, ya les comento un poquito qué es, menos del 0,10%, no suele haber problemas salvo un par de minerales que están en la norma que pueden dar falsos positivos, pero si da mayor la expansión, hay que trabajar con otra combinación cemento agregados o irse a ensayos de 3 meses o anuales sobre prismas de hormigón. Cuando uno demuestra mediante ensayos de expansión, ya vamos a ver enseguida, prisma de mortero o prismas de hormigón, que puede llegar a haber reacciones desfavorables con estas expansiones, bueno, hay que hacer algo. O cambiar el agregado, o utilizar cementos RRA, que ya vimos en la unidad 4 que son resistentes a la reacción a aquel agregado, utilizar ciertos cementos con adiciones minerales activas que puedan llegar a inhibir las reacciones inducidas por la reacción alcali-sílice, o, lo cual no sé si se ha utilizado en el país, pero existen patentes de sales de litio que se pueden incorporar en el hormigón para reducir lo que es esta potencialidad expansiva dentro de la mezcla de hormigón. Con lo cual, en primer lugar, bueno, después de la inspección, si uno tiene lo que son obras similares, pero como les dije, la base de datos no está disponible y si está disponible los materiales, a ver, el cemento que hoy trabaja en Mendoza no es el mismo que el de hace 10 años, con lo cual la idea es buena, pero a un futuro, está el análisis petrográfico que me da estas partículas, ¿sí? Stanita, trinita, cristobalita, ópalo, vidrio volcánico, que es lo más presente en las rocas de las provincias próximas a la cordillera de los Andes, San Juan, Salta, La Rioja, Santa Cruz, Neuquén, bueno, todas ellas tienen agregados potencialmente reactivos porque el vidrio volcánico a veces está en más del 40%.
Eso para la reacción álcali-sílice. Para la reacción álcali-carbonato, la dolomita principalmente, como habíamos dicho recién, en más de un 40%. Es decir, que no sea solo piedra caliza, sino tenga mucha dolomita, que es un carbonato doble de magnesio y calcio. Eso ya lo hemos visto. Quiere decir que si el análisis petrográfico me da menos que estos valores, estamos hechos, no hacemos nada. Si me da más de estos valores, que son bastante conservadores, tenemos que ir a hacer ensayos. Acá tienen un ejemplo, un análisis petrográfico, ¿sí? En el cual se ven mediante cortes delgados, lupas, y te da lo que es la composición. Por ejemplo, acá te da la composición de cuarzos, feldespatos, líticos, en diferentes fracciones, partículas friables, bueno, y en función de esto decimos, bueno, la verdad que tenemos un agregado potencialmente reactivo porque tiene más del 16% de cuarzo y más del 53% de líticos volcánicos. Con lo cual del agregado del examen petrográfico es, si da no reactivo es que da por debajo de estos límites. Si da por encima de estos límites no indica que sea reactivo, indica que es potencialmente reactivo. ¿Qué significa potencialmente reactivo? Que puede o no reaccionar. Esto está bien indicado acá abajo en este semáforo amarillo, que no indica que no se puedan utilizar, significa que mediante ensayos voy a poder ver si es reactivo o si es no reactivo. Quiere decir que potencialmente reactivo es un estado intermedio del agregado, esperando el resultado de ensayos adicionales. Si dan bien, quiere decir que si las expansiones son bajas, es no reactivo, y si dan mal, significa que las expansiones son altas, significa que el conjunto cemento agregados es reactivo. Entonces el amarillo, como les digo, potencialmente reactivos, depende de los resultados de otros ensayos. Los ensayos principales que se hacen acá en el país son los de barras de mortero y los de vigas de hormigón. Los más prácticos, sencillos, rápidos y también que dan ensayos menos definitorios son los de barras de mortero, y los que dan ensayos más definitorios son los de viga de hormigón, principalmente a un año, temperaturas de 38 grados. La barra de mortero lo que se hace es acondicionar la arena, eventualmente si es piedra se tritura y se transforma en arena con cierta granulometría, se mezcla con el cemento de obra y se coloca en un recipiente y en un horno a temperatura de 80 más menos 2 grados con hidróxido de sodio a 1 mol, y en función de las variaciones dimensionales se va viendo cuánto se expande lo que son las probetas. En los primas de hormigón se hace algo parecido, nada más que se hace hormigón, ¿sí? Con la arena y con la piedra de obra. Si la piedra es muy grande se tritura, pero hasta tamaños de 1 pulgada no es necesario, y se guardan en un compartimento envueltas en plástico con medios para que asegure una humedad relativa elevada, y a temperaturas de 60 grados para el ensayo de prisma de hormigón de 3 meses y de 38 grados prisma de hormigón de un año, y hoy en día se está normalizando un ensayo para hasta 2 años que es definitorio. Hay un error ahí en la norma, dice 16.700, es 1.700. Entonces, la 1674, que es la del ensayo acelerado, se denomina ensayo sudafricano también, es de 16 días, límite de expansión es del 0,10%. Si da menos del 0,10%, todo bien. Salvo muy pequeñas excepciones, como agregado del río Uruguay. A ver, hay muy poquitas excepciones ya identificadas. El ensayo más lento pero más valedero es el de 1700, que es el de prisma, que puede ser a 60 grados o a 38 grados si es a 3 meses, 13 semanas, o a un año, 52 semanas. El de IRAM 1700 me tiene que dar expansiones máximas 0,04 o 0,08 para solo cuarzo tensionado microcristalino. Si da menor a eso, todo bien. Si da mayor a eso, tengo que ir al anual. Y el anual ya es definitivo. Si me da menos de 0,04, todo bien. Si me da más de 0,04, lo más probable es que pueda llegar a tener algún inconveniente y tenemos que utilizar estos requerimientos especiales. Acá tienen ejemplo de lo que es el ensayado acelerado de 14 a 16 días. Fíjense, un conjunto de aglomerante cemento filarizado 40 más microsílice al 12% y una mezcla de agregados de Neuquén nos dio las expansiones a los 14 días de la medición. A los 14 días de la medición nos dio 0,09%. Fíjense arriba a la izquierda. Con lo cual significa que ese conjunto de materiales va a andar fantástico cualquier exposición de humedad.
Cambio a la derecha, fíjense una mezcla de agregados de Neuquén también con un CPN Neuquén, me da una expansión de 0,032. Cuando está arriba de 0,20 ya se consideran reactivos los agregados y hay que cambiar o el aglomerante o tomar alguna medida específica como mencionamos recién. Con lo cual en este caso el conjunto es reactivo con seguridad. Abajo a la izquierda tienen con el mismo agregado como con un cemento de alto horno. Las expansiones dan 0,08 por dar, perdón, a 16 días dan 0,05 y con el CPN dan 0,15. Este ensayo a veces se puede continuar hasta 28 días, a veces se pide, a veces no. Y abajo a la derecha tienen ensayos de expansión de barras a un año de vigas de hormigón con diferentes combinaciones de agregado. Algunos están por debajo del 0,04 y algunos no. En este caso serían curvas del ensayo anual. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nos dan estos ensayos con expansiones elevadas? Las medidas prescriptivas, es decir, las que nos da la receta de CIRSOC, utilizar cementos RRA según 50001, bajar los álcalis del hormigón total, principalmente aportadas por el cemento, utilizar un cemento de uso general pero con una adición mineral activa como puzzolana, escorias de alto horno incorporadas en planta para reducir lo que es la potencialidad determinada mediante ensayos, por supuesto. Eh, para los casos más severos, como hormigones masivos, estructuras de más de 100 años de vida útil y otras, bueno, hay que utilizar ambas a veces, bajo contenido de álcalis y adiciones minerales activas. Eso es ese AMA que aparece ahí. Y las prestacionales, que significa con una evaluación previa que esté documentada mediante obras reales, utilizar cementos que cumplan con las normas IRAM 50.000 o 50.002, pero que hayan demostrado un comportamiento satisfactorio con los agregados, o utilizar adiciones minerales activas o inhibidores químicos, esta sale de litio que le decía, o eventualmente cambiar el agregado parcial o totalmente o utilizar agregado no reactivo, lo cual suele ser muy antieconómico. La evaluación inhibidora se hace con prismas de hormigón a, a 2 años, que son 104 semanas, o a casi 2 años, pero así se le llama, 2 años el ensayo para las adiciones para 1 a 3, es decir, para las medidas prestacionales de inhibidores químicos o de cementos de uso general con adiciones minerales activas, o bien se puede determinar el ensayo anual para el caso del cambio total o parcial del agregado, siempre comparando con otros ensayos. Bien, el esquema de decisión según IRA 1531 para agregado grueso es el mismo que el de 1512 para agregado fino. Se analiza el agregado, se da el valor en función del prisma de hormigón, que puede ser el semestral, el de 3 meses o el anual. Ahí tienen los valores, no importa que se lo sepan. Tienen los valores también del acelerado a la derecha, del de la barra de mortero, que es menor a 0,10 o mayor que 0,10. Luego me da una tabla en función del grado de reactividad agregado. Si es no masivo y seco, me da un número. Si está expuesto al aire húmedo, enterrado o sumergido, me da otra columna en función de la reactividad que tenga el agregado, en función de los ensayos de prisma de mortero, prismas de hormigón. Luego se define la categoría estructural, que puede ser bajo si es un obrador, una estructura temporal, una estructura de minería que tiene vida útil de menos de 25 años. Normal es aquella estructura ya convencional, y elevado cuando tengo, no sé, aerogeneradores, presas, puentes u otro tipo de estructuras que puedan llegar a considerarse como excepcionales, se considera como categoría S3. Luego se define el nivel de riesgo, que en función del nivel de RAS, que era la tabla que me daba los números, y el otro que me daba las letras, y el otro que me daba la severidad, la obra temporaria, la normal, la extraordinaria, me da lo que es una letra, y en función de esa letra me da niveles de prevención, que puede ser bajar el contenido de álcalis en el cemento, realmente el metro cúbico de hormigón, sumando los álcalis del agua, que puedan aportar los aditivos, pero principalmente del cemento, o bien contenido de adiciones minerales activas, quiere decir utilizar escorias de alto horno, puzzolanas naturales o cenizas volantes,
en función de los niveles de prevención para reducir, eh, para inhibir el efecto nocivo de esta reacción alquil agregado o llevarla a límites completamente aceptables para la estructura. Con lo cual, ¿sí? Repitiendo un poco, pero esto es importante que quede de diferentes fuentes, se hace la petrografía, se hace, si la petrografía da potencialmente reactivo, bueno, se hacen ensayos de prisma de mortero o prisma de hormigón, se define el grado de reactividad en función del elemento, si es masivo o no, y si el ambiente es húmedo o no, se define el riesgo de RAS, luego se ve el tipo de estructura y la categoría de la estructura, si es monumental o si es transitorio, si es normal, y ahí se da lo que es el nivel de prevención, que básicamente me pide un contenido máximo de álcalis o un contenido mínimo de adiciones minerales activas como escorias de alto horno, principalmente seguidas de cenizas volantes y por último lo que son puzolanas. Esto sería repetir lo mismo, pero para evitarlo es el diagrama de flujo que ya hemos repetido en función del análisis petrográfico de ensayos para ver qué requerimientos especiales se pueden utilizar. Más rápido, el segundo ataque interno son el ataque interno de sulfatos. ¿Por qué más rápido? Porque es una patología que no hay antecedente acá en el país, hay pocos antecedentes en el mundo. En particular, un tema sumamente aburrido, lo digo por conocimiento de causa, yo hice mi tesis de maestría en este tema, con lo cual lo vamos a dar algo resumido, no porque yo lo haya estudiado, significa que es lo más importante. Se da cuando muchas condiciones se dan de forma simultánea y es raro que esto aparezcan, y es cuando tengo un elevado contenido de sulfatos, cuando principalmente en el cemento, posiblemente por un defecto de fabricación, cuando tenga exposición al agua, al igual que el gel de la reacción alcali agregado, la Delayed Tringite Formation, que significa formación de tringita diferida en inglés, se da cuando tengo mucho agua, con la escala de años, no tan lento como la reacción alcali agregado, pero sí la escala de años. Y el último factor es una controversia actual que según algunas teorías dan que para que aparezca esto, aparte de tener un elevado contenido de sulfato y exposición al agua, tengo que tener una microfisuración preexistente, por ejemplo, por la aplicación de tensiones de pretensado tempranas, o la mayor cantidad de las fuentes hoy en día se van inclinando por este punto 3b, que es que tenga elevadas temperaturas tempranas, bien sea por un curado acelerado o por un elemento de hormigón masivo. Acá tiene ejemplos de puentes en Francia, que la fisuración, los patrones son parecidos a la reacción alcali-sílice, pero es formación de tringita diferida, que se da también en la periferia de los agregados gruesos, pero no se da como un gel blanquecino, sino se da como una capa de tringita, trisulfoaluminato de calcio hidratado, muy compacto que también trae expansiones. Por eso los síntomas a veces suele confundirse una patología con la otra. Es más, a veces pueden presentarse ambas a la vez. El mecanismo, como le decía, hay diferentes teorías, que una es tener una microfisuración para que esta tringita formada por los sulfatos y el agua y ciertos cementos ricos en aluminato tricálcico formen esta tringita en la periferia de los agregados ya con una microfisuración y expanda. O la otra es que la tringita a temperatura de más de 65, 70, 75 grados presenta una inestabilidad que no se forma a edades tempranas. No sé si lo recordarán, pero en la unidad 4 en reacción de hidratación dijimos que el yeso, sulfatos, reaccionaban con la fase celita de los aluminatos para formar un trisulfoaluminato de calcio que se llama tringita para prevenir el fragua relámpago de la fase aluminato tricálcico. Bueno, este compuesto, la tringita, es el mismo acá, nada más que a edades tempranas, como el hormigón es totalmente moldeable, da una pequeña expansión, pero no pasa nada porque está antes del fragua. En cambio, en este caso, como el hormigón ya está en estado endurecido, la formación de tringita diferida en estado endurecido crea fuertes expansiones. Con lo cual, esta inestabilidad que se daría de la tringita con un curado acelerado o en el núcleo masivo de una estructura, podría ser que la tringita, es un tema termodinámico complejo realmente, que no viene al caso, pero a temperaturas de más de 75 grados se disuelve, no se forma bien la tringita de edades tempranas, con lo cual cuando baja la temperatura puede formarse, pero ya se forma cuando el hormigón está en estado endurecido. Cambia la solubilidad del compuesto y puede formar reacciones expansivas. Con lo cual, para evitarlo,
principalmente utilizar cementos de bajo contenido de sulfatos, bajo contenido de álcalis y de aluminato tricálcico, limitar la temperatura de curado a 70-75 grados, más preferible 70 grados, reducir la microfisuración inicial que puede estar dada por tareas de, como le decía, de un pretensado, un corte de las trenzas, de las viguetas, de las losas huecas muy repentino que pueda albergar ahí lo que es esta tringita comprimida. Los materiales, las adiciones minerales activas también suelen ir por el buen camino, pero hay que tener en cuenta con las elevadas temperaturas, no solo desde un ciclo de curado acelerado por vapor, sino también elementos masivos y hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el núcleo de una pieza puede llegar a más de 70 grados, podríamos llegar a tener después a futuro, con la intromisión de agua y en la escala de 2 a 5 años, manifestaciones de un ataque interno de sulfatos, sinónimo de formación de tringita diferida, en el cual los sulfatos están ya dentro del hormigón, no provienen de afuera como en el ataque externo de sulfatos, que es el primer ataque químico externo que vamos a comenzar a ver en el próximo módulo.